exilio. Corría el año 1913 cuando en la ciudad de Atlanta, Georgia, apareció muerta una niña de 13 años que respondía al nombre de Mary Fagan. El homicidio se produjo en un ambiente social especialmente caldeado. Al horror provocado por la muerte de una criatura inocente se sumó que durante los años anteriores en Atlanta las condiciones de empleo habían incluido el trabajo infantil, una semana laboral de 66 horas, salarios bajos e insalubridad casi generalizada en los lugares de trabajo. Por añadidura, un número considerable de las fábricas eran propiedad de judíos. De esta manera, cuando se detuvo a Leo Max Frank, el judío dueño de la fábrica donde había aparecido el cadáver de Mary Fagan, se desató una ola de reacción social en la que la mezcla de resentimiento con antisemitismo exigió su condena inmediata. En el curso del proceso, la prensa fue publicando una serie de afirmaciones como que el judío había empleado a detectives para defenderse o la acusación de que había intentado también comprar a miembros del jurado. Estas notas aparecidas en prensa tuvieron como consecuencia directa un mayor encrespamiento social. En medio de esa situación, y de forma más que llamativa en el sur profundo, incluso se aceptó el testimonio de un empleado negro contra un acusado blanco como era el empresario judío. Finalmente, en medio de una inmensa tensión social, Frank fue condenado a la muerte en la horca. Durante los 2 años siguientes, Frank interpuso los recursos pertinentes para conseguir la absolución que le había negado el primer tribunal. Al fin y a la postre, un tribunal superior reconoció irregularidades en el proceso seguido contra Frank y redujo su pena de la ejecución en la horca a la de cadena perpetua. Aquella resolución judicial volvió a excitar unos ánimos que nunca habían llegado a serenarse. El 15 de agosto de 1915, Frank fue secuestrado de la prisión en que se encontraba por un grupo de hombres armados. A la mañana siguiente lo lincharon en la localidad de Marietta, el lugar de origen de Mary Fagan. El nuevo gobernador se comprometió a castigar a los culpables del linchamiento, entre los que se encontraban políticos locales de importancia. Sin embargo, al final los culpables quedaron impunes. En 1986, más de 7 décadas después, la Junta de Indultos y Libertades Provisionales de Georgia indultó de manera póstuma a Frank. En la declaración final se afirmaba que no existían pruebas de que fuera realmente inocente, pero que no podía dudarse de que el juicio no había sido imparcial, de que la presión pública había sido determinante para la sentencia condenatoria y de que el linchamiento era intolerable. No era mucha reparación para alguien al que las turbas, azuzadas por los medios de comunicación y los políticos, le habían negado un juicio justo e imparcial y al final habían linchado supuestamente para hacer justicia a una pobre niña. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la sentencia de la manada. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el periodista experto en criminología Francisco Pérez Avellán ha grabado un vídeo para Periodista Digital en el que realiza unas declaraciones contundentes sobre la sentencia de la manada. Pérez Avellán afirma así que en nuestro país se ha producido un linchamiento masivo con el tema de la manada. Segundo, según Pérez Avellán, se trata de un linchamiento que no respeta nada, no respeta a los jueces, no respeta a los periodistas, no respeta a los especialistas, a los investigadores. Tercero, tras afirmar que lleva 30 años estudiando el crimen, Pérez Avellán indica que sabe que los delitos han de ser probados y que en el caso de la manada ha habido una campaña política, aunque la ha habido porque se ha creado sobre la base de un delito común. Cuarto, según Pérez Avellán, el caso de la manada solo exigía un tribunal con unos jueces y un fiscal y en todo caso un abogado de acusación que representara los intereses de la presunta víctima. En vez de eso, en un caso de simple delito común, hemos visto como acusación popular al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona. Quinto, Pérez Avellán sostiene que quizá tras la causa de la manada existe un deseo de limpiar unas fiestas de San Fermín donde tradicionalmente se ha visto cómo los mozos toqueteaban a las chicas y se producía todo tipo de excesos. Sexto, Pérez Avellán
reafirma que los supuestos abusos cometidos por la manada serían en todo caso un delito común que tiene que ser investigado y probado. Según Pérez Avellán, no basta con la denuncia de nadie, sino que debe ser contrastada en el proceso. Solo probado el delito deben imponerse las penas y, por lo tanto, la manada debe ser condenada si es culpable del delito y puesta en libertad si es inocente. Séptimo, según Pérez Avellán, lo que ha ocurrido es que un tribunal profesional que ha podido asistir a las pruebas se diferencia de los periodistas que hemos sabido todo por boca de ganso. De los 3 jueces, 2 consideran que hubo abuso y 1 que no hubo delito. Ante eso, según Pérez Avellán, sobra el hecho de que se intenten movilizaciones en la calle para que salga una sentencia o que haya grupos radicales que han avisado de que si no se les hacía una sentencia que ellos querían, se comportarían de la misma manera que una rebelión popular. Octavo, Pérez Avellán señala cómo esos grupos han usado de violencia e intimidación, llegando a asaltar una sede judicial, y recuerda que existen recursos pertinentes en el ordenamiento legal para aquellos a los que no les ha gustado la sentencia. Noveno, Pérez Avellán señala igualmente que ha leído a fondo la sentencia y que ha tenido que contemplar a gente en los medios que no solo no la había leído, sino que además no entendía la terminología jurídica ni tenía en cuenta, por ejemplo, principios como la presunción de inocencia. Décimo, Pérez Avellán insiste en el vídeo en que sin el derecho de defensa no somos nada, porque es un pilar de la democracia. Sin embargo, ha visto cómo abogados y abogadas desde el primer momento han defendido la parte acusadora incluso contra la evidencia. Undécimo, Pérez Avellán indica además que es falso sin más que la denunciante de la manada hiciera siempre la misma declaración o que ésta fuera coherente. Por el contrario, según Pérez Avellán, su versión no es fiable porque ha ocultado cosas, se ha contradicho y no encajan entre sí los distintos relatos de la supuesta víctima. Duodécimo, Pérez Avellán señala que si efectivamente son las turbas las que van a imponer la sentencia, no puede extrañar que se esté en un proceso involucionista en el que dé miedo dar la opinión. Décimo tercero, Pérez Avellán indica igualmente que es la primera vez que ha visto que un gobierno vaya en contra de los jueces y que incluso se levanten falsos testimonios, injurias y calumnias contra uno de los magistrados, al que ha tenido que salir a defender el presidente de la Audiencia Provincial de Navarra. Décimo cuarto, según Pérez Avellán, esto demuestra que la política ha torcido el brazo a la justicia y eso es el fin de la democracia, ya que van a dominar únicamente los grupos que sepan organizarse para hacer que la sociedad vaya por el lado que ellos quieren. Décimo quinto, en paralelo, en los últimos días ha continuado la campaña de linchamiento público dirigida contra José L. Sánchez, el director de La Tribuna de Cartagena. Así, se han colgado carteles en lugares públicos con un "se busca" sobre 2 fotos de José L. Sánchez, calificándolo como director del periódico fascista La Tribuna de Cartagena, como machista y como cómplice y defensor de la manada. Y decimosexto, a estos carteles, equivalentes a los retratos con dianas utilizados por ETA en el pasado, se suma una nada oculta amenaza de sufrir embolias e invalidez unida a una foto suya colocada en cajetillas de tabaco. En teoría, el caso de la manada no debería pasar de la categoría de un delito común, repugnante sin duda, pero delito común a fin de cuentas. Como tal delito común, había de pasar por los tribunales, ser examinado de acuerdo con las leyes y dictada sentencia conforme a derecho. Lo que hemos visto, sin embargo, ha sido una maniobra más que bien concertada, mediante la cual durante 2 años se ha intoxicado mediáticamente a la opinión pública para finalmente utilizar a las masas en un intento nada casual de doblegar a los jueces, amedrentar al gobierno, linchar a periodistas disidentes e imponer una sentencia política que justifique las mayores atrocidades de la ideología de género. Tras toda la agitación mediática, social y política de las masas, cuesta no ver un ensayo de colosal manipulación del comportamiento social. Sin embargo, para cualquiera que no cierre los ojos, resultan obvias las lecciones del caso de la manada. Ahora sabemos
hasta qué punto los medios pueden mentir de la manera más descarada y convencer de sus groseras mentiras a millones de ciudadanos. Ahora sabemos hasta qué punto los medios pueden ser controlados por consignas concretas que nada tienen que ver con la publicación de la verdad. Ahora sabemos hasta qué punto los periodistas pueden ser manipuladores, embusteros o cobardes. Ahora sabemos hasta qué punto se puede someter a la judicatura para que dicte las sentencias que desean turbas azuzadas desde arriba. Ahora sabemos hasta qué punto se puede asustar a un gobierno para que el ministro de Justicia, en lugar de defender la legalidad, se arrodille ante los que desean imponer sus sentencias contra derecho. Ahora sabemos hasta qué punto se puede asustar a páginas de Internet como Foro Coches, cuyo fundador ha sido linchado en las redes hasta el punto de publicarse su dirección para que pueda ser objeto fácil de acoso. Ahora sabemos hasta qué punto están dispuestos a perseguir a periodistas independientes como José L. Sánchez, utilizando las mismas tácticas de amedrentamiento de los terroristas de ETA o del IRA, tácticas que han provocado, por ejemplo, recientemente la salida de Alsasua de los agredidos por nacionalistas vascos. Y ahora sabemos hasta qué punto están decididos a liquidar el Estado de Derecho ya más que erosionado tras la aprobación de normas que implantan la ideología de género. Ahora, los que han dirigido este lamentabilísimo episodio saben que pueden seguir impulsando casos similares hasta que llegue el momento de implantar totalmente su dictadura. Sin embargo, antes de que llegue esa tiranía, podemos estar seguros de que se habrán producido linchamientos como el de Leo Frank en 1915. Un linchamiento que solo necesitó que políticos y medios de comunicación agitaran a las masas para poder consumarse de la manera más